Hola, ¿qué tal amigos del Tri Online? Les saludo con mucho gusto desde Tokio. Ya regresamos por carretera de Kashima, una ciudad que está aproximadamente 1 hora 30 minutos, 40 minutos de esta capital, y que al final nos llevó con mucha ilusión y regresamos con ese sinsabor de qué hubiera pasado, porque al final hubo momentos en el partido que si bien arrancó Brasil con todo y tuvo dos oportunidades que tuvo Guillermo Ochoa, también al cierre del primer tiempo México tuvo un par y las dejó ir, una en los botines de Romo, la otra de Antuna, y esto dejó finalmente fuera la posibilidad de México para poder acceder a la medalla de oro. Sobre todo porque el segundo tiempo fue muy parejo, de pocas llegadas, de mucha intensidad, pero también de mucho nerviosismo. Y creo que las dos selecciones, a pesar de que Jaime Lozano hizo un recambio total en el medio campo y hacia el frente, no le terminó funcionando. Y sí noté que los jugadores, el calor, la humedad y sobre todo el desgaste que habían tenido y que tuvieron en el partido les empezó a pasar factura, y esto no permitió que nunca tuvieran la posesión del balón como la tuvo la selección brasileña, que ellos al final de cuentas estuvieron tocando varias veces la portería, incluso en aquel disparo que pega en el poste y que parecía que Brasil podía llevarse el partido. Pero llegaron la tanda de penales y todo esto trajo como consecuencia también el analizar muchas situaciones. El hubiera no existe, la realidad es de que México va a jugar por la medalla de bronce, pero a mí en lo particular me hubiese gustado haber arrancado con jugadores de mayor, si bien no jerarquía, sí de más experiencia, ¿no? El caso de Luis Romo, abrir con él, después Charly Rodríguez y en fin, terminar de otra forma y dejar a otro jugador sólido, consolidado o con mayor bagaje en el fútbol mexicano para cobrar el penal. Vimos que Córdoba lo hizo, entonces estas situaciones a mí me dejaron ese sinsabor, ¿no? Porque al final México falla los dos primeros. Memo, por más que intentó el recuperar y tener cierta igualdad con los brasileños, ellos cobraron muy bien. El primero quizá lo tocó, los otros no, y ahí se diluye finalmente esta posibilidad de pelear por el oro. Y ahora no queda más que enfrentar a Japón, que ya perdieron con ellos 2-0, enfrentarlos ahora por la medalla de bronce. Esto será en el estadio de Saitama, y con esta sensación de qué hubiera pasado, pero ese no existe. Se perdió el partido finalmente en penales, y los que acceden a la gran final es Brasil, que ha jugado en los últimos 3 Juegos Olímpicos de manera consecutiva en las finales. La primera, recordaremos que la ganó México en el 2012, después en 2016 la ganó con una magnífica actuación de Neymar, y por último esta, que ahora están acariciando de nueva cuenta el oro olímpico cuando estén enfrentando a la selección española, que también sufrió para ganarle a Japón, y México pues estará peleando con los nipones esta medalla de bronce. Ahora compró poca recuperación. Los que juegan la final tendrán un día más. México, que juega la medalla de bronce, tan solo tendrá los 2 días habituales desde el arranque del torneo que tuvieron de descanso. Así que esto lo acontecido, el sinsabor, esa amargura de haber perdido en penales, y esperar otro ciclo olímpico para saber si hay esa posibilidad. Lo que es una realidad es de que México está catalogado dentro de las potencias a este nivel, y que finalmente cumple con las expectativas de llegar a esta semifinal, sea bien no la gran final, pero sí de pelear la medalla. Así que me despido, amigos del Tri Online. Hay que pensar en el bronce y que se puede acariciar y tener el bronce, y solamente nos resta esperar un par de días y esperar también esos 90 minutos para saber qué es lo que ocurre. Reciban un saludo desde Tokio. Hasta la próxima.